Vamos a compartir con ustedes que están del otro lado, de la mano de Caro, perdón, Sí. algo relacionado sobre la inclusión laboral de personas con síndrome de Down. Así es, vamos a hablar... Totalmente desconocido para mí, quiero decírtelo. Bueno, vamos a informar un poquito sobre esto y a conocer algunas iniciativas que se han venido dando en los últimos años para la inclusión de estas personas en el ámbito laboral. Cabe recordar que es un derecho que las personas con discapacidad cuenten con un trabajo en el mercado laboral abierto e inclusivo, que ocurre muy pocas veces, que es muy poco común ver o frecuentar lugares, no sé, restaurantes, oficinas, hospitales o diferentes lugares que tengan en su equipo de trabajo alguna persona con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad motora. Y algunas veces, no en su mayoría, y en las pocas oportunidades que se ven, se pueden encontrar diferentes formas de discriminación o exclusión, literalmente dentro de estos mismos trabajos para estas personas que ejercen esa actividad dentro de estas diferentes organizaciones. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD, con estatus constitucional para Argentina, en la Ley 27.044 de 2014, determina que los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. ¿Esto a qué hace referencia? A que todas las empresas, todas las actividades comerciales tienen el deber de darle empleo o de emplear a las personas con diferentes discapacidades, y en este caso que estamos haciendo énfasis a las personas con síndrome de Down. Además de esto, se debe prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Es necesario que las diferentes empresas, los diferentes lugares laborales creen diferentes alternativas para que las personas con discapacidades en general puedan tener o aportar un trabajo en un medio saludable, tanto emocional como físico, que les den las diferentes herramientas para que puedan ejercer una actividad laboral adecuada. De una u otra forma, en Argentina se viene encaminando esta inclusión laboral con pasos muy lentos, porque se puede evidenciar que desde los 90 se han venido implementando diferentes oportunidades laborales para las personas con síndrome de Down, pero el Anuario Estadístico Nacional sobre la Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación para 2019 indicó que el 86,5% de las personas con discapacidad con el certificado único de discapacidad mayor de 14 años se encuentran desempleados. Imagínense que es el 86,5% de personas que no pueden obtener un trabajo en ningún área por el simple hecho de tener una discapacidad. Claro. Así que son cifras preocupantes, porque son personas como nosotros que simplemente tienen de una u otra forma una complejidad muy pequeña para ejercer diferentes actividades, pero al fin y al cabo las pueden realizar. Entonces es importante empezar a implementar diferentes herramientas, diferentes planes en el ámbito laboral para que se incremente la inclusión de las personas con síndrome de Down o con otra discapacidad, no sé, motora, en el ámbito laboral. Estoy viendo que el Estado, acá en Argentina, tiene que garantizar que al menos haya un 4% de la totalidad de su personal, no inferior al 4%, tienen que ocupar el personal con personas con discapacidad. Así es. Según la ley 25.682. Así es. Pasa que si bien está establecido en la ley, no se cumple. Claro, no se cumple. Porque no hay algo que lo regule, digamos. No hay un ente que regule esta situación. Claro.
Por eso aquí venimos y hablamos un poco de esto, de esa exclusión que se le hace a estas personas y que nadie se da cuenta que sucede, porque si bien nosotros vamos a algún restaurante, no sé, algún hospital, algún shopping, centro comercial, no vemos en ninguna parte a ninguna persona con alguna discapacidad que ejerza alguna labor en estos diferentes sitios. Recordemos que las personas con síndrome de Down nacen con un cromosoma extra, es decir, que en vez de los habituales 23 pares que tienen, se obtienen 22 pares y un trío. Este trastorno genético, conocido como una tirosomía, les da características físicas particulares como un rostro más plano y una estatura más baja, y también causa retrasos en su desarrollo físico e intelectual, provocando deficiencias que suelen ser de leves a moderadas. ¿Por qué traigo a colación esta definición? Porque estas personas con síndrome de Down simplemente tienen una deficiencia muy leve y esto no les impide ejercer ningún tipo de labor, de actividad. Así que también es importante reconocer que las personas con síndrome de Down simplemente son personas que quieren y necesitan ejercer una actividad laboral, como todos los que necesitamos mantenernos en la vida, y que simplemente hacen la actividad de una manera un poco, no sé, más leve, más lenta, si se quiere decir de alguna u otra forma, pero que lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Cerca del 40% de las personas con síndrome de Down también nacen con algunos defectos cardíacos y tienen problemas respiratorios, también visuales y algunos diferentes problemas que se pueden determinar desde el inicio del embarazo, y por eso muchas familias, muchas personas en gestación deciden interrumpir el embarazo para evitar cualquier problema o inconveniente según estas personas, claro, en el futuro. Pero ¿por qué también se decide hacer esto? Porque tienen muy poca información o mala información con respecto a las personas con síndrome de Down, porque creen que va a ser un problema en el futuro, pero realmente no entienden lo que ya hemos venido explicando durante esta columna, es que son personas comunes y corrientes que pueden realizar todo tipo de actividades, aprender de la misma forma, capaz con diferentes herramientas, pero lo pueden hacer sin ningún problema. Pudimos encontrar que en Argentina hace unas semanas se conoció el primer mago profesional con síndrome de Down, que se llama Alejandro Cuervo. Él junto a su profesor Omar crearon el acto Magia Inclusiva, en donde los dos realizan diferentes actividades de magia, demostrándole al público que lo mismo que puede hacer una persona común y corriente lo puede hacer una persona con síndrome de Down. Claro. Y esto hace referencia a la inclusividad en el ámbito laboral o en cualquier tipo de actividad que reconozcamos todos nosotros. También en Chaco existe un emprendimiento que se llama Delicias para el Alma, que es un proyecto de inclusión laboral y educativa en donde se emplean a personas diagnosticadas con síndrome de Down y les dan herramientas para integrarse. Me pareció muy interesante este proyecto porque es un emprendimiento gastronómico en donde se hacen desayunos y meriendas que desde el equipo de elaboración de las medialunas, de las chipás, de los cafés, de los zumos, los jugos, son personas con síndrome de Down realizándolos, y las personas que atienden al público, que llevan los cafés a las mesas, las medialunas y los diferentes productos, también son personas con síndrome de Down. ¿Qué hace esto? Que se puedan integrar un poco más a la sociedad. Son personas que salen de sus casas, toman el micro. Iba a decir algo relacionado a eso, que el otro día un poco lo hablábamos cuando vino Flor Godoy, la compañera estudiante de psicología, a charlar un poco sobre salud mental, y problematizaba esto, ¿no? De que siempre a la persona se la tilda siempre se la adjetiva, digamos, y esa adjetivación obviamente está cargada de estereotipos y de estigmatización en la sociedad. Y con las personas, ¿qué pasa con las personas que padecen algún hecho de salud mental, digamos? Como con las personas también con discapacidad, digamos, ¿no?
siempre la sociedad las margina, y el Estado no protege eso, digamos, ¿no? Y suceden estas cosas que vos mencionabas, o sea, es tan llano de decir una persona tiene que conseguir trabajo por ser una persona. Nada más que por eso. O sea, no importa después tu condición física, no importa tu condición sexual, no importa absolutamente nada. Así es, claro. Es claro recordar y recalcar que es una discapacidad, no una incapacidad. Claro. Por lo que puede hacer cualquier tipo de actividad, y que hay que entender en la sociedad de dejar de pensar en una persona con síndrome de Down o una persona con alguna discapacidad motora como el pobrecito, el que no puede hacer, el que hay que hacerle, ¿por qué no? Claro. Así como tienen una discapacidad, también tienen diferentes herramientas que pueden, que ellos mismos, las personas se crean y obtienen para poder hacer cualquier actividad, cualquier labor en la vida cotidiana, que se amoldan a las actividades diarias. Pero no te estaba viendo, Ale. No, yo quería decir que esta última forma de ver la discapacidad, en teoría más que nada, indica que la discapacidad no está en la persona, sino en el medio, en la sociedad. Claro. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas no tiene una discapacidad por estar en una silla de ruedas, sino el momento de enfrentarse a una escalera o a un escalón del cordón de la vereda, por ejemplo. Entonces, en este caso, la discapacidad no estaría en la persona con síndrome de Down y en el cromosoma ese que mencionabas vos, sino en la persona que no le quiere dar trabajo. Claro. Aunque sea un trabajo, no sé, de mozo, que a la persona la dignifica un montón, la hace sentir útil en la sociedad, que eso también es mucho más importante que hasta el sueldo. Así es. Sí, es lo que recalcan un poco este emprendimiento que les traje a colación de Chaco, de Caricias para el Alma, que los mismos trabajadores dicen como, más allá de un sueldo que me gano, que me sirve un montón, me gana más la experiencia de poder estar entablando una conversación o un vínculo con un cliente, porque puedo empezar a hablar y puedo también, lo que dijo Ali, dignificar como mi presencia en la sociedad. Completamente. Empezar a sentir que las personas me ven no como ay, no puedo, el que no puede hacer, sino como una persona más al mismo no sé, estatus, nivel, por decirlo de alguna forma. Y por último también quería traerles a colación el caso de dos jóvenes con síndrome de Down que cumplen ya 2 años en Córdoba, en un sanatorio de este lugar que se llama Sanatorio Allende. Estos 2 jóvenes trabajan como vigilantes, que lo que hacen es tomar la temperatura cuando entran los visitantes del sanatorio, y siempre lo reciben con una muy buena actitud. Cabe recalcar también esto de que cualquier persona que se encuentra en alguna actividad al público, la mayoría de veces no tienen una buena cara o una buena actitud frente a su propio trabajo, que es atender a las personas, la atención al público. Y estas 2 personas, más que todas las personas con alguna discapacidad, tratan de ver la vida de una forma un poco diferente y un poco más alegre y más tranquila, y esto se les ve cuando tienen ese trato con las personas. Y en este caso de estos 2 jóvenes de Córdoba, las personas, los visitantes, dicen que sí, que siempre que llegan encuentran una buena actitud, una buena cara de las personas, una muy buena energía de estos 2 chicos que los atienden. Así que es importante apoyar estos tipos de emprendimientos como lo fue en Caricias al Alma, y a las empresas o a las diferentes entidades que les dan este trabajo a las personas con algún tipo de discapacidad, y que es necesario que se empiece a tener un ente regulador, porque tú lo dijiste, en la ley está que por lo menos el 4% de la planta, digamos. De la planta de trabajadores tiene que ser conformada con personas con algún tipo de discapacidad, porque si bien los avances se han visto muy pocos, pero han sido importantes, es necesario implementar o es fundamental trabajar en este tipo de actividades, no solo en el ámbito laboral, sino en la sociedad en general. Sí, completamente. Hay que realizar diferentes cambios, como lo dijo Ali hace un ratito. La sociedad también tiene que empezar a implementar diferentes cosas para que las personas con alguna discapacidad, con síndrome de Down, puedan integrarse plenamente a la sociedad, como debe ser. Sí, por supuesto. Necesitamos un cambio en la sociedad, y necesitamos también que el Estado regule y controle que
efectivamente el 4% de la planta de trabajadores sea ocupada por personas con discapacidad. Yo quiero recordar también un poco antes de cerrar que acá en La Plata, particularmente en la Facultad de Abogacía de Derecho, existe una comisión que se llama Clínicas Jurídicas de Derechos Humanos, que es la Comisión de Discapacidad, que se encarga de brindar asesoramiento jurídico gratuito a personas con discapacidad que tengan alguna problemática legal relacionada a la discapacidad. Claro. Así que si saben o conocen a algún caso así, lo pueden derivar. El Facebook, Clínica Jurídica de Discapacidad. Ahí los encuentran, les mandan un mensaje por Facebook y antes, se juntaban en la facultad los viernes a la tarde, pero ahora, por este tema de pandemia, me parece que las reuniones las hacen virtual y hablas con ellos y te asesoran. Bien. Bárbaro, dato importante. Un dato importante, lo vamos a estar subiendo a las redes seguramente para que sepan muy bien. Es un suceso donde, justamente el Estado, como bien decías vos, tiene que más que nada de regular, porque controlar que justamente se lleve a cabo ese cupo laboral en el que tiene el 4%. Que se cumpla la ley. Claramente, porque cuando no son aceptados, que después lleguen a hacer la denuncia pertinente a esa empresa de que no le da el lugar para ocupar. Sí, la empresa o el mismo Estado, porque muchas veces también se garantiza de que formen parte de la planta de trabajadores del Estado y el Estado tampoco cumple eso, ¿no? En sus diversas instituciones. Que también ha pasado con otros sectores, lo venimos discutiendo del cupo laboral trans mucho, y como que viene también de la mano, el Estado es el que tiene que garantizarlo en las instituciones pertinentes del Estado también. No solamente controlar y regularizar la situación en las empresas privadas o en las pymes, sino que en el Estado. Sí, quería decirles a los oyentes, a quienes nos escuchan, que si conocen de algún emprendimiento, de algún lugar donde se realice esta actividad de contratar a personas con algún tipo de discapacidad o con síndrome de Down, que nos cuenten en nuestras redes sociales para conocer también este tipo de iniciativas, que está bueno verlas también acá en la Ciudad de La Plata, porque las que yo les traje pues claramente no eran de la Ciudad de La Plata, pero capaz pueden existir diferentes organismos o empresas o emprendimientos que realizan esta actividad y está bueno conocerlas también un poco. Sí, por supuesto. Bien, muchas gracias por compartir el tema. Gracias a ustedes. Realmente son temas interesantes para debatir. Bien, ahí pasaba Caro contando un poco y problematizando la situación sobre el trabajo y los cupos laborales de personas con discapacidad.